Vamos a hablar hoy de ansiedad y ataque de pánico. Por lo menos ansiedad en términos generales. Esto no intenta ser algo súper preciso, sino algo que simplemente le sirva a los pacientes. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es la respuesta del organismo a un determinado estímulo, generalmente estresante. Ese estímulo está representado aquí por este rayito verde-amarillo. Perdón, yo soy daltónico, entonces a veces me confundo unas cosas con las otras. A este concretamente lo veo amarillo. Entonces, ante un determinado estímulo, el cerebro, representado por este dibujito, si se pierden, ahí tienen el ojo y la nariz, el cerebro responde activando el sistema nervioso simpático. ¿Sí? El sistema nervioso simpático es aquel que nos prepara básicamente para tres cosas. Fight, eso es pelear. Flight, que es volar o huir. O freeze, que es quedarse congelado. Entonces, la ansiedad es la respuesta del sistema nervioso a un determinado estresor, como vemos aquí, que activa el sistema nervioso simpático, que básicamente es el que nos prepara para la lucha y el estrés. ¿Cómo es que el sistema nervioso simpático se conecta con el resto del organismo? Básicamente lo hace cableando todos nuestros sistemas. Concretamente, trabaja sobre el sistema cardiovascular, aumentando su actividad para que bombee sangre a los músculos y a todo el organismo para prepararse para luchar contra un tigre. Y eso nos lleva a tener taquicardia, palpitaciones, hipertensión arterial, aumenta la presión y extrasístoles. Aparecen nuevas contracciones del corazón. Esas nuevas contracciones a veces son interpretadas como arritmias. Son cambios en el ritmo. No son anormales, son simplemente el fruto de estar frente a un estresor. El aumento de la presión es muy importante porque hace que nos llegue más agua al tanque. O sea, ahora al cerebro le llega más sangre bombeada por el corazón. Entonces no hay forma de que te desmayes, porque un desmayo básicamente es que no te llegue agua al tanque. Entonces nadie se desmaya durante un ataque de pánico. Hay una sensación de desmayo, pero uno no se desmaya. Además del sistema cardiovascular, el simpático también está conectado con el sistema respiratorio, llevando a un aumento de su actividad. Y eso, a la vez, hace que uno tenga taquipnea. Taquipnea es una aceleración del ritmo respiratorio, hace que uno hiperventile. La hiperventilación genera también una serie de cambios en los gases del organismo, principalmente en la sangre. Esos cambios son la disminución del dióxido de carbono, que uno lo expira, uno lo sopla de alguna forma, y uno ingresa más oxígeno en el cuerpo. Es largo de explicar todo el proceso, de hecho creo que voy a hacer un video aparte solo para este proceso, pero esto termina llevando a que haya como una especie de déficit funcional de calcio. Es decir, el sistema sensa que disminuye el calcio y eso se traduce en todo el organismo como hormigueos. Los nervios, cuando disminuye el calcio, quedan como más sensibles, disparan más fácil, entonces aparecen hormigueos u otra forma de denominar estas sensaciones se llama parestesias. Entonces uno siente sensaciones raras por el cuerpo, por cualquier lado, eso varía en cada persona. Y a la vez, como el sistema está hiperfuncionante, uno intenta meter más aire en un pulmón que ya está lleno de aire. Entonces se empieza a ver un aumento del trabajo de todo el sistema respiratorio y eso a veces se suele interpretar como que me está costando meter aire, como que no puedo respirar. Y conlleva a la vez una sensación de opresión en el pecho que solemos denominar angustia. ¿Sí? Esa presión en el pecho es fruto de este aumento del trabajo del sistema respiratorio, que a veces uno lo puede percibir más, a veces uno lo puede percibir menos. Y a la vez también se dispara una cosa que se llama reflejo de asfixia, que participa en todo este proceso y colabora también para esa sensación de falta de aire. Lo cierto es que tenemos más aire que nunca, que no nos está faltando el aire. Si fuese así, uno después de un ataque de pánico terminaría en una guardia de una terapia intensiva. Si uno termina guardia es más bien por no entender lo que está pasando, pero no porque falte el aire. Bien. Por supuesto que también el sistema nervioso
inerva, cablea todo el tracto gastrointestinal. Esto es muy importante. Alguna vez leí, no recuerdo dónde, si alguien encuentra la cita después por favor me la dice, que hay más neuronas en el tubo digestivo que en el cerebro. Es decir, que está muy conectado todo el tracto gastrointestinal con el sistema nervioso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que según la distancia del tigre, vamos a ir sintiendo distintas cosas en la panza. Básicamente uno va a ir variando entre diarrea, constipación, vómitos, náuseas, cólicos. Eso es lo que los gastroenterólogos suelen denominar colon irritable. Es decir, ¿qué es el colon irritable? Es un gastroenterólogo mirando a un ansioso. Todo esto es normal, no hace falta hacer ninguna dieta para el colon irritable. Lo que hay que saber hacer es manejar la ansiedad, resolver problemas, aceptar la realidad tal cual es, entre otras cosas, después hablaremos sobre el tratamiento. Pero es parte de estar ansioso, no hay ningún problema con tener diarrea, constipación, vómitos, náuseas o cólicos. En principio, en líneas generales. Ahora, si ya tenés fiebre, sangre o algún otro signo de inflamación o de infección, bien, ahí sí hay que preocuparse. Pero en general, por tener todos estos síntomas, no. Por supuesto que el sistema nervioso también inerva el sistema genitourinario, ¿sí? Entonces, a nivel urinario va a pasar algo similar a lo que sucedía con el sistema gastrointestinal. Entonces va a haber mayor frecuencia o urgencia miccional, a veces también hay dificultades para orinar y dolores cuando uno está más nervioso. El sistema nervioso simpático también se conecta con el sistema músculo-esquelético, justamente a través de la sangre, que está siendo ahora bombeada por el corazón, o a través de nervios. Entonces, todo el sistema musculoesquelético está preparado ahora para luchar contra un tigre. ¿Cuál es el problema de eso? Que al corto plazo es muy útil, pero si esa activación se mantiene al corto plazo, uno comienza a sentir dolores musculares, contracturas, tensión, sobresalto. En la mandíbula uno siente bruxismo, ¿bien? Que es esta sensación de tensión que uno suele sentir alrededor de la mandíbula, por la cual muchas veces vamos al odontólogo. Por supuesto, también uno puede sentir rigidez muscular, voz temblorosa, a veces hasta tenemos disfonía, es decir, dificultades para hablar. Y si esto lo ve un médico clínico o un reumatólogo, lo suele denominar fibromialgia. Es decir, la fibromialgia son las manifestaciones musculares de la ansiedad, no es otra cosa. Entonces, el tratamiento de la fibromialgia es aprender a manejar la ansiedad. Por supuesto que este sistema también inerva, cablea todo el sistema genital. Entonces, cuando uno está muy ansioso, cuando hay que pelear contra un tigre, no podemos tomarnos mucho tiempo para tener relaciones sexuales. Entonces, suele haber eyaculación precoz, disminución de la libido, dificultades o impotencia, ¿sí? Las mujeres suelen tener menor lubricación, suelen tener alteraciones del ciclo, amenorreas, que es decir, alteraciones o disminución o a veces hasta desaparición, digámosle, de la menstruación o del ciclo femenino, y frigidez. Les cuesta más tener relaciones, justamente porque el sistema, el organismo, está sensando que estamos en un contexto de peligro, en un contexto en el que hay que estar atentos a amenazas. Entonces no podemos relajarnos para tener relaciones. Como es de esperar, también el sistema nervioso simpático inerva, cablea lo que denominamos piel y faneras, es decir, la piel y glándulas y otras paredes del cuerpo. Entonces, en las manos vamos a ver que hay sudoración, palidez, en la cara también se puede ver la palidez, y eso tiene una función. La sudoración básicamente sirve para que el tigre resbale cuando se pelea con nosotros, ¿sí? Y a la vez, la palidez y la cara de miedo que solemos tener muchas veces le transmiten a los demás, a la gente que tenemos alrededor, que hay un peligro y una amenaza. Muchas veces a la palidez y a la cara también se suman los gritos. Entonces, cuando uno escucha un grito de miedo, uno suele acudir a ver qué pasa. Como si esto fuera poco, también en la cara uno muchas veces ve dilatación pupilar, ¿sí? Las pupilas se dilatan para que entre más luz y si eso se sostiene en el tiempo, uno puede llegar a tener visión borrosa, ¿sí? También a nivel auditivo, a eso sí no me pregunten por qué, pero muchas veces uno tiene tinnitus, que es decir, sonidos agudos, que son el famoso pi, que a veces uno queda escuchando después de estar cerca de un parlante. Y a la vez, como
todo el flujo, todo el volumen de sangre está dirigiendo a los órganos para la lucha y el estrés, el resto se suele secar, las glándulas suelen liberar menos líquido, entonces uno suele tener boca seca y también eso justifica un poco la palidez. Por supuesto que la ansiedad tiene efecto también en el mismo sistema nervioso. Entonces, cuando hay un peligro o una amenaza, la mente comienza a anticiparse, la mente se focaliza en el peligro y la amenaza, aumentan las preocupaciones, el miedo no nos deja dormir muchas veces, entonces aparece el insomnio, principalmente de conciliación. Imagínense que es difícil dormir en un lugar donde hay un tigre. Y por supuesto que esto nos quita atención y concentración. ¿En qué sentido? En el sentido que sea opuesto a la amenaza, o sea, vamos a estar con toda la atención y la concentración puestas en el miedo, entonces va a ser difícil prestarle atención a otra cosa que no sea lo amenazante. Todos estos fenómenos de los que estamos hablando son parte de la ansiedad, en términos generales, uno podría hacer más especificaciones, pero por este momento, por este video no las vamos a hacer. Pero todo esto es absolutamente normal. Esto es parte de la ansiedad, esto es parte de estar vivo, esto es parte de estar en un lugar donde pueden haber problemas y todo esto nos ayuda a resolver problemas, ¿sí? Ahora bien, pueden haber problemas físicos o clínicos cuando esto se mantiene en el tiempo, cuando yo no logro quitar la amenaza, y a la vez también puede haber problemas cuando yo, o cualquiera, puede pasar a mí, pero también puede pasar a ustedes, interpreto de manera catastrófica alguna de estas sensaciones físicas. Entonces hay básicamente tres interpretaciones catastróficas clásicas. Entonces, ¿cuáles son esas tres interpretaciones catastróficas clásicas? Una es que me voy a morir, ¿sí? Entonces, la típica es sentir palpitaciones, taquicardia, extrasístoles y pensar, ¿no será esto un infarto? ¿No me estará por parar el corazón? Entonces, no estaré por morir. A veces también uno ante toda la activación o incluso también ante la disparada de preocupaciones, insomnio, focalización de la atención y todo este menjunje de sensaciones físicas, uno puede interpretar también, no estaré por volverme loco, o peor aún, no estaré como por perder el control de mi vida. Y acá se dispara una de las grandes trampas del sistema, porque volvamos al principio. Imagínense que este es un sistema diseñado para prepararnos contra la lucha y el estrés. Ahora, ¿qué pasa si el mismo sistema preparado, que nos prepara, mejor dicho aún, para la lucha y el estrés, se transforma en la amenaza? Ahora todo este sistema no será un signo de que me estoy volviendo loco, de que estoy por morir o que estoy por perder el control de mi vida. Entonces, estas mismas interpretaciones catastróficas sobre estas sensaciones corporales normales suelen generar un loop, un circuito, bien, que se denomina el circuito del pánico, que es un aumento de la activación de la ansiedad por la interpretación catastrófica de las mismas sensaciones propias de la ansiedad, ¿sí? Entonces, eso genera aún una mayor activación del sistema nervioso simpático y mayor activación de todos estos sistemas, muchas veces variable, a uno les pega más de una forma o de otra. Y básicamente eso es un ataque de pánico, es la interpretación catastrófica, cualquiera de ellas, en cualquiera de sus formas, a veces puede haber variantes, pero básicamente te menciono estas tres, de sensaciones corporales normales, ¿sí? Entonces, a todo este primer bloque de sensaciones vamos a denominarlo ansiedad primaria, que es la ansiedad propia, la esperable que uno puede tener ante un estímulo cualquiera. Y a la ansiedad disparada por la misma ansiedad, vamos a llamarlo ansiedad secundaria. El ataque de pánico podríamos decir que es ansiedad secundaria ¿a qué? A la misma ansiedad. Bien, espero que lo hayan entendido, si no cualquier cosa me avisan. Estoy atento a dudas, preguntas, sugerencias o comentarios.